Muy buenas, ¿cómo estás, Carla? ¿Qué tal, Carla? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Car? ¿Todo lindo? ¿Todo tranquilo? Bueno, me están entrando todas las Carlas, increíble. Las tres primeras personas son Carla. ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Bueno, me alegra y se agradece. Esperemos que tengamos buenos temas hoy para poder charlotear un poco sobre la ley y sobre aquellas cosas que nos preocupan un poco. ¿Cómo estás, Valeria? ¿Todo bien? ¿Sos de Montevideo, Valeria, o estás en Montevideo? Muy buenas a toda la gente que se va uniendo. ¿Cómo estás, Virginia? Bueno, como siempre, recordarles el temita de las preguntas. Si los pueden hacer, aquellas personas que les salga la cajita para hacer las preguntas, mucho mejor porque queda más ordenado y queda más fácil de leer. Y no, no necesariamente, no necesariamente, Carla. Pero se dio esa coincidencia que las primeras tres personas que entraron eran Carla. Este, pero bien, bien. Eh, las señales no existen, así que no lo tomo como una señal. Les decía que si es posible ir metiendo ahí está, en la cajita de preguntas. Sí, sí. Y todas concentradas, una manifestación, casi un piquete de Carlas. Este, y así queda más fácil para leerlas porque muchas veces en la dinámica, digamos, de la gente que entra y la gente que escribe, se pierden. Entonces, queda más fácil. Ya tenemos la primera. Bueno, Marfranlu nos dice: hola, si no hay tema específico, me gustaría saber un poco más del tema de transmisión de pensamiento. Bueno, la primera cosa que quiero aclarar es que en general no hay tema específico. Yo a veces traigo algún disparador como para arrancar, pero en general, digamos, este es un espacio que está pensado justamente para contestar las dudas que haya. Así que la idea justamente es no acotarlo a un tema específicamente. Si en algún momento se entiende que hay, digamos, consenso para charlar de algún tema en específico, sí, podemos charlarlo, podemos prepararlo perfectamente y se habla. Pero en general, la idea es que vaya un poco en la dinámica de lo que se quiera preguntar, de las dudas que haya, de aquellas cosas que no nos terminan de cerrar. En cuanto al tema de la transmisión de pensamiento, bien, ahí yo te diría que lo primero es que la parte central que habla Neville de la transmisión de pensamiento está en el libro Plegaria, el arte de creer, y sobre todo en el capítulo 5. Ahí nos explica bien cómo es el tema de la transmisión de pensamiento. Pero empecemos. En realidad yo no diría, digamos, que hay específicamente una transmisión de pensamiento, sino lo que yo digo es que las personas con las que vos te relacionás, en realidad
terminan actuando en función de las expectativas y de las creencias que vos tenés con respecto a ellas. O sea, vos lo que influencias es a partir de tus creencias y de tus expectativas en cuanto a el concepto que vos tenés de esa persona, influencias su comportamiento. Podés inducirle, digamos, un estado a partir de la modificación de tu concepto de esa persona. Bien, pero no es que específicamente vos le influencias el pensamiento. Entonces, podés inducir un estado, ¿cómo está secualizada? Podés inducir un estado en la medida que sea un estado que sea receptivo, digamos, para esa persona, que sea un estado en el cual esa persona estaría dispuesto, digamos, a aceptar para ella. Bien. Y dice Neville que vos podés realizar, digamos, una influencia sobre esa persona cada vez que esa persona sea inconsciente. ¿Qué quiere decir inconsciente? O sea, cada vez que esa persona no esté directamente vinculada a nivel de pensamiento con nosotros, que no esté pensando en nosotros, nosotros tenemos la posibilidad de influir directamente en la asunción de ese estado que le queremos influir a la persona. Pero el tema siempre es el mismo, ¿no? O sea, cuando nosotros decimos que nuestra realidad es nuestra conciencia de ser expulsada, lo que estamos diciendo es que cada una de las situaciones que yo veo vinculadas a circunstancias u a personas está respondiendo a lo que yo creo, a cuáles son mis expectativas sobre esa situación. Y mis expectativas sobre esa situación están moldeadas también por lo que son mis programas y mis creencias. ¿Bien? O sea que para que una persona, por ejemplo, cambie su actitud, ¿no? Y que muchas veces lo vemos con el tema de la persona específica o de las parejas, ¿no? Siempre esperamos que el otro cambie. Pero en realidad lo que tenemos que cambiar es el concepto que nosotros tenemos de esa persona. Hasta que nosotros no tengamos la posibilidad de verlo diferente, esa persona va a seguir interpretando el papel que nosotros le dimos o que nosotros le damos. Porque no es solo, digamos, cómo yo lo conceptualizo en determinado momento, sino es cómo yo lo sostengo en la conversación interna que tengo en forma permanente. ¿Bien? Es una cosa similar a lo que pasa con el tema de los estados, ¿no? O sea, yo me pongo a imaginar un estado, me pongo a imaginar las condiciones del estado nuevo, pero después lo tengo que sostener durante el día. ¿Para qué? Para que ese estado se estabilice y termine convirtiéndose en mi conversación interna predominante, ¿no? Cuando yo quiero reconceptualizar una persona, me tiene que pasar lo mismo. O sea, tengo que cambiar el concepto que tengo sobre esa persona, empezar a contar una nueva historia de cómo veo a esa persona y sostenerla. O sea, mi conversación interna, más allá del hecho o del momento en el cual yo definí el nuevo concepto, la nueva historia que me quiero contar, tiene que sostener esa nueva historia, ¿no? Entonces es ahí un poco donde a veces patinamos, ¿no? Porque no tenemos, digamos, la suficiente constancia para mantener la nueva historia. Y la nueva historia es lo que va a sustentar el reflejo afuera. ¿Bien? Entonces, muchas veces cuando nosotros pensamos en el tema de la pareja y sobre todo cuando se dan situaciones en las cuales se quiere manifestar a una persona con la cual ya se tuvo una relación, una de las cosas que siempre, tanto con Germán como con Vero hablamos, es el tema de que no te sirve para nada la vieja historia. Bien, porque la vieja historia habla de una conceptualización de una persona con la cual vos te separaste. Bien, entonces para hacer una historia nueva que tenga un resultado distinto, lo que vos tenés que tener es una conceptualización distinta de esa persona. Si vos traes cosas de esa persona, de la vieja historia, vas a seguir arrastrando preconceptos que van a terminar, digamos, en escenarios similares. Porque en definitiva, no podés contar una historia distinta con la misma persona. No hay forma. No hay forma de que sostengas una historia distinta con las características de la persona con la cual te terminaste separando. Entonces, ahí está, digamos,
Digo, porque no es solo un tema mental, ¿no? O sea, cuando hablamos de este tipo de situaciones, estamos hablando también de todo lo que nos genera a nivel emocional contarnos esa vieja historia, ¿no? O sea, yo lo estoy dando por supuesto, pero lo aclaramos para ser más específico. Cada vez que nosotros estamos relatando una vieja historia, ¿no? Sea del tenor que sea, el cuerpo está viviendo emocionalmente esa historia, ¿no? Entonces, el contarnos una nueva historia no solo implica, digamos, un esfuerzo de contarnos mentalmente una nueva historia, sino también conlleva una emocionalidad distinta a la que nos representa la vieja historia. Ahí está un poco el secreto, por eso Neville nos dice, sentir es el secreto, ¿no? Entonces, hay que entender, digamos, toda la dimensión, ¿no? No quedarnos solo en el plano mental. Por eso es importante redefinir a la persona, en el caso que estemos hablando de una persona que queramos manifestar como pareja, es importante redefinir la conceptualización global, ¿no? O sea, el concepto, las expectativas, las creencias, mi visión que tengo de ella, pero también lo que siento, despegarlo de la vieja historia. Bien, no sé si quedó claro, si no, ampliamos. Bueno, yo en particular medito, sí. El, el, el asumir el estado 24/7 es lo ideal porque es lo necesario, ¿no? O sea, asumir el estado 24/7, ¿qué es? Es pasar a vivir desde el estado. ¿Bien? Nosotros tenemos una diferencia entre sostener el estado un ratito, ¿no? Cuando hacemos el trabajo de generar la imagen o las sensaciones del nuevo estado, a tener el desafío de sostener el estado durante el día, que es vivir desde el estado, ¿no? Y ese vivir desde el estado implica un cambio de nosotros como personas, ¿no? Porque nosotros, para vivir un estado nuevo, o para vivir desde un estado nuevo, tenemos que ser otro. No podemos, que es un poco parecido a lo que veníamos hablando recién, ¿no? No podemos, con este bagaje, lo que yo estoy sintiendo hoy, de lo que yo estoy pensando hoy, de cómo me estoy moviendo hoy, de qué estoy haciendo hoy, qué estoy hablando hoy, asumir un estado en el cual mi realidad sea totalmente diferente. No puedo. Yo no puedo, por ejemplo, asumir una realidad de 10 millones de dólares con lo que soy hoy. No hay forma. Entonces ahí lo que yo tengo que entender es que tengo que cambiar. Bien. Y en digamos, en esa dinámica muchas veces nosotros nos quedamos y nos empantanamos un poco. ¿Por qué? Porque muchas veces el cambio, o muchas veces no, el cambio en realidad viene desde adentro, viene desde cambiar el sentimiento. Y nosotros estamos en esa dinámica en la cual esperamos que la realidad empiece a cambiar para empezar a sentirnos distintos. Cuando en realidad nosotros nos tenemos que sentir distintos para que la realidad cambie. Muchas veces nosotros quedamos atrapados en esa trampita que nos hace la mente, en la cual nos plantea o nos pone como deseo, o tenemos como deseo realidades nuevas, pero nosotros permanecemos igual, permanecemos abrazados al mismo personaje. Y ahí es donde se comienzan a generar los procesos de frustración, ¿no? Porque vemos que las situaciones se dilatan, eso muchas veces nos pone en situación de espera. Si yo estoy esperando, no estoy siendo. ¿Bien? Y acá lo que necesitamos es ser. Y para ser, lo que yo necesito es cambiar. Cambiarme yo. O sea, no puedo ser el mismo. Porque yo soy esto, y esto que soy me está demostrando esta realidad. Entonces yo quiero asumir una realidad distinta, yo tengo que ser otro. Entonces, ese apego que tiene la mente y que tiene nuestra personalidad a ese personaje que hoy está manifestando una realidad
determinada, es el que muchas veces nos dificulta, ¿no? Porque hay una identificación con ese personaje y hay una suerte de miedo a morir, ¿no? Para el inconsciente, abandonar a ese personaje significa de alguna forma la muerte. Entonces, ese salto es necesario para que nosotros podamos reproducir una nueva realidad. Generar pero el parloteo mental lo tenés que controlar. O sea, cuando vos decís qué hago con el parloteo mental, lo estás planteando como una cosa absolutamente independiente que está fuera de tu control. Y no hay forma de que esté fuera de tu control. No hay forma de que esté fuera de tu control. El gran tema acá es entender que nosotros estamos al mando. ¿Bien? Que muchos años vivimos en ese proceso automático e inconsciente de darnos esa sensación de que no estábamos al mando y que no podíamos controlar nuestros pensamientos y lo justificábamos muchas veces a través del yo siempre fui así. Entonces le damos piedra libre a toda la parte de los hábitos y de los automatismos. Pero cuando vos entras en la ley y entendés que toda tu realidad se construye a partir de lo que sos consciente de ser, que vos sos causa de todo lo que ves afuera, vos ya no podés exonerarte de que haya cosas que no controlás. Porque cuando vos decís, ¿qué hago con el parloteo mental?, estás partiendo de un principio imaginativo en el cual no podés controlar el parloteo mental. Entonces lo primero que tenés que hacer es cambiar esa imagen de que sos la que domina, digamos, tus estados internos. No hay cosas independientes dentro tuyo que tomen el poder y que digan, hoy vamos a hacer lo que nosotros queremos. No, todo es control tuyo. Bien, que te pueda generar un proceso un poco mayor de disciplina, de mayor atención, sí, pero partir de cambiar esa imagen mental, ¿no? Porque vos, cuando estás formulando la pregunta, ya estás denunciando, digamos, cuáles son las imágenes que hay atrás de esa pregunta. Bien, y como toda la construcción de la realidad es mental, toda la construcción de la realidad nace en un proceso imaginativo en primera instancia, ¿eh? Que muchas veces está tan automatizado del cual no somos conscientes, bien, pero por eso es importante ponernos atención, porque muchas veces cuando nosotros nos descubrimos en proceso de pensamiento o cuando hablamos, estamos expresando o estamos dando cuenta de los programas que tenemos, de las creencias o de los procesos imaginativos que están respaldando esa situación. Bien, entonces cuando vos cambias ahí el proceso imaginativo, empezás a construir, digamos, opciones nuevas. Le das a la mente la posibilidad de tener otro tipo de reacciones, de que no sea la reacción automática de decir, uy, yo no puedo con esto. A mí los pensamientos me superan. ¿Cómo te superan? ¿Cómo puede ser? ¿De quién nacen los pensamientos? ¿Se entiende? Entonces, cuando vos estás dentro de la ley y asumís el principio de que sos causa, bien, lo que haces es adquirir, digamos, un sentido de responsabilidad, de hacerte responsable, que no es culpable, es responsable, ¿ah? De que hay una situación que hasta el día de hoy la manejaste de una forma, o creías que se manejaba de una forma, o que no la podías manejar, y que al día de hoy es absolutamente manejable. El gran tema es ese. Asumir, Adriana, ¿cómo estás? Asumir, digamos, el control. Entender que nosotros tenemos el control. ¿Bien? Porque si nosotros nos sometemos, entender que somos nosotros los que dirigimos la mente y no la mente nos dirige a nosotros. Si nosotros nos sometemos a los vaivenes de la mente, estamos en el horno. Estamos en el horno. Porque la mente siempre va a tener una excusa que no nos va a permitir enfocarnos o que no nos va a quitar de nuestro eje de atención o de nuestro eje de manifestación.
¿Por qué? Porque cuando vos querés manifestar algo, estás manifestando una arista nueva para la mente, y la mente quiere volver a lo viejo, que es lo conocido, que es lo familiar, que es lo habitual, a lo que está habituado. ¿Ah? Entonces, lo importante ahí es entender que nosotros tenemos el control de esa situación y que nosotros somos los que ejercemos, digamos, la autoridad dentro de nuestro. Es como un niño chico la mente, ¿no? Bueno, puede llegar un momento de decir, no puedo con este gurí, ¿no? Llega el momento que pones los puntos sobre las IES y otra cosa. Bueno, Augusto nos plantea, dice, hola, dice, yo estoy manifestando una persona en específico. Hace 2 días iba manejando y en un punto el coche de ella se puso justo frente de mí. Pensé que era mi oportunidad, pero por alguna razón era su mamá la que manejaba y ella no iba en el coche. ¿Eso es una sincronicidad? Puede ser una sincronicidad. El tema es que yo te diría que no le des poder, digamos, a esas situaciones externas que se pueden manifestar. En este sentido. Si yo entro en el juego de las sincronicidades y el juego de las señales, lo que termina sucediendo es que quedo en dependencia de lo que el 3D o la realidad me muestre. Y eso puede atarse directamente con mi estado de ánimo, ¿no? Por ejemplo, vamos a jugar a lo supongamos. Se da esta situación en la cual vos ves el coche, pensás que es ella, no es ella, es la madre, ¡pac! Eso te genera hay una asociación de decir, pensé que era una señal, no era una señal, me genera un estado, decae mi estado de ánimo. Esa es una lógica que queda muy atada, digamos, a la necesidad de resultados. ¿Ah? Y lo que permitís con esa lógica es abrirle la puerta a las dudas. Porque en definitiva, inconscientemente vos estás diciendo, yo estoy necesitando que la realidad me muestre algo para confiar plenamente en lo que estoy haciendo. ¿Bien? Cuando vos en realidad tenés que confiar plenamente en lo que estás haciendo, porque la realidad se genera a partir de tu proceso mental. ¿Bien? Si vos externalizás tus dudas y las empezás a contrastar con señales o con sincronicidades, lo que terminás haciendo es afectar, digamos, tu proceso de manifestación internamente. ¿Bien? Estás de alguna forma socavando la certeza que te genera el proceso de manifestación. ¿Bien? Entonces, no des pelota al 3D, no importa lo que pase afuera. ¿Ah? Porque la manifestación siempre es adentro. Cuando vos consolides la certeza, cuando vos consolides el estado de naturalidad de que estás con esa persona, el 3D se va a ordenar solito y te va a mostrar lo que vos querés que te muestre. ¿Bien? Pero no te ates, digamos, al tema sincronicidades o al tema señales. Porque en definitiva es, viste, un poco lo que te explicaba. Siempre terminas, digamos, poniendo en nivel de dependencia tus procesos internos, ¿no? Y acá hay una cosa que nosotros tenemos que hacer absolutamente filosofía samurái, ¿no? Que es la certeza de lo que estamos haciendo. La certeza de lo que estamos haciendo. Si nosotros empezamos a dudar de los procesos internos, de los trabajos internos que hacemos, no vamos a obtener resultados afuera. Porque vamos a estar en un proceso permanente de salto, digamos, entre distintas técnicas, entre distintas informaciones, entre distintas corrientes espirituales, ¿ah? Buscando el santo grial, y el santo grial somos nosotros. ¿No? Nosotros tenemos que entender que somos manifestadores permanentes. Entonces, esto no es distinto a lo que hacemos todos los días, porque las separaciones también las hemos manifestado. No es distinto a lo que hacemos todos los días. Lo único que le queremos dar es la dirección. Para darle la dirección, lo que tenemos que hacer es comprender cómo funcionamos. ¿No? Cuando nosotros comprendemos cómo funcionamos, es mucho más fácil controlar el proceso, pero nunca dudar del proceso.
cuando nosotros dudamos del proceso, lo que estamos haciendo es darle el timón a nuestro subconsciente y a los comportamientos automáticos para que sigan reproduciendo realidades similares. Bien, si vos le das mucho peso a las sincronicidades o a las señales, te pones en modo espera. Estás esperando que se den las sincronicidades para que te generen la certeza de que vos estás trabajando bien. Si vos estás trabajando bien, las sincronicidades se van a dar solas. ¿No? Por eso Neville nos decía, las señales nunca anteceden. ¿Bien? Bueno, Valeria nos dice, desde que conocí a Neville ya no creí en esas herramientas que lo único que hacen es ir al pasado. Bien, está bien. El gran tema... El gran tema es... a ver, yo entiendo a lo que te referís, pero a lo que voy es que uno debe... Parte del comprenderse, parte del autoobservarse es entender el origen digamos, de las estructuras emocionales que muchas veces se pulsan en forma automática. Porque si vos no entendés qué es lo que tenés que cambiar, ¿cómo lo cambiás? Si vos no conocés qué es lo que se expulsa en forma automática, ¿cómo lo cambiás? Entonces, esos anclajes emocionales, no nos olvidemos que buena parte del día nosotros estamos funcionando en forma inconsciente, ¿no? A pesar de que estamos vestidos con ropaje de racionalidad y que nos creemos los súper lógicos y irresponsables al actuar, el 95% de las decisiones de nuestro día están tomadas desde la base de lo programado, de lo subconsciente. Entonces la cuestión acá es, cuando vos tenés clara el origen, cuando vos tenés claro el origen, digamos, por ejemplo, de los anclajes emocionales, eso lo que te permite es, cuando eso se expulsa, tener el nivel de atención suficiente como para darte cuenta y poder generar una reacción distinta a la que se daría si vos no te das cuenta y se expulsa en forma automática. Bien, entendiendo que la mente, digamos, trabaja con el banco de memoria emocional. ¿Esto qué quiere decir? Que no siempre se tiene que dar la misma situación para que haya la misma reacción, sino que situaciones similares la mente escoge de nuestro banco de memoria y expulsa. Entonces, si bien yo creo que sí es cierto eso de no anclarse o no meterse en esos berenjenales del pasado, sí creo que tenés que tener una mirada de comprensión, porque eso es lo que te permite liberar o atenuar, digamos, esos anclajes emocionales que te hacen expulsar en forma automática. Bueno, Iván nos pregunta, dice, si lo que se expulsa es desamor, lo que tengo que cambiar es amarme a mí. Sí, siempre nosotros tenemos que trabajar el tema del amor propio, ¿no? Vivimos en una cultura bastante jodida en ese sentido. Porque al partir, digamos, de un paradigma en el cual no somos lo suficientemente relevantes o lo suficientemente importantes, nadie nos ha enseñado, digamos, como política sana y razonable el tema de amarnos. Entonces, venimos expulsando una cantidad de situaciones que sobre todo se ven a nivel de pareja, que van manifestando, digamos, eso, o van reflejando eso, ¿no? Y hay muchísimas formas en las cuales se refleja el desamor, ¿no? O sea que siempre, digamos, tenemos que trabajar el tema del amor. Siempre tenemos que trabajar el tema del concepto, ¿no? Creo que el vivo pasado lo hablábamos. Estamos acostumbrados a construir nuestro valor en base a la opinión de los demás o en base al reflejo de los demás, ¿no? Y nadie nos ha venido a decir que en realidad los únicos que tenemos derecho a construir nuestro valor somos nosotros mismos.
Y eso, ahí se refleja el desamor, o se refleja la poca valía, o el poco querernos a nosotros mismos, ¿no? En aceptar situaciones en las cuales somos juzgados por un entorno libre y alegremente. Pero eso, bueno, son convenciones sociales a las cuales nosotros les hemos dado poder. Son de esas asunciones colectivas con las cuales nosotros hemos consensuado sin poner demasiada atención, ¿no? Y que se terminan manifestando, se terminan convirtiendo en métodos de vida, ¿bien? Porque hasta que uno no hace consciente esto, es un método permanente. O sea, vos estás constantemente en un proceso de confrontar tu valor, de confrontar lo que sentís con respecto al exterior, ¿no? Y incluso hay veces que lo llegamos a expresar públicamente, ¿no? Me hace enojar, me hace sentir mal, me hace esto, me hace... ¿no? O sea, hay una actitud del exterior que provoca en mí una autorreferencia, ¿no? Si vos venís y me decís que me querés, yo escalera al cielo, si no, al sótano. Y no es así, no es así, ¿no? Cuando nosotros damos vuelta a la ecuación, ¿no? Cuando empezamos a trabajar desde la ley y damos vuelta a la ecuación y entendemos que todo lo que vemos afuera es un reflejo de lo que pasa adentro, ¿no? O es un reflejo de nuestro autoconcepto, ahí te das cuenta que tenés que empezar a trabajar en vos y que sos la única que tiene que opinar sobre eso. No tiene sentido tercerizar tu valoración porque sos vos el origen. O sea, es imposible. ¿Bien? Entonces, cuando vos empezás a construir tu valoración en base únicamente a lo que vos pensás, únicamente a lo que vos creés, y empezás a trabajar en vos para cambiar ese autoconcepto, ahí lográs que tu entorno, ¿no? O la realidad en general se empiece a ordenar en base a lo que es tu nuevo perfil de autoconcepto, ¿no? El tema acá es no entrar en el drama. O sea, el tema acá es darse cuenta que nuestra realidad está siempre hablando de nosotros. ¿Bien? Entonces, cuando encontramos cosas que no nos gustan, cuando encontramos cosas que nos gustan, nos apalancamos en eso. ¿Bien? Nos apalancamos en eso. No es que la realidad, lo que me diga la realidad no me importa. No. Las cosas que cuando yo recibo muestras de amor, ¿no? O muestras de reconocimiento o muestras de valoración de mi entorno, me apalanco en eso, porque estoy haciendo bien el laburo. En ese momento, en esa área, me estoy conceptuando bien. Cuando recibo lo contrario, bien, lo recibo, no entro en drama y me voy a fijar adentro de qué forma, dónde está el origen de eso, ¿no? Porque si no, yo sigo intentando solucionar el efecto y nunca voy a la causa. Cuando yo entiendo eso, cada vez que algo me voy adentro a corregir. No hay drama, no hay vuelta. Sé que corrigiendo dentro de mío, se soluciona, no hay ningún problema. Bueno, para que voy a sacarme unas respuestas que tengo acá. A ver. ¿Qué opinás? La sincronicidad ya hablamos. Bueno, Mar, del contacto cero, depende de la situación en la que se dé. O sea, si el contacto cero es una medida que vos tomás para estabilizarte, porque el vínculo, digamos, o la inestabilidad del vínculo te desestabiliza a vos, me parece bien. Que vos digas esto lo pongo en el estante, ¿no? Como decía Neville, nadie se va de nuestra vida si nosotros no lo sacamos, ¿no? Entonces podés llegar un momento que vos digas, bueno, yo necesito poner esto en el estante, entro en contacto cero y me pongo a trabajar en mí. Ahora, cuando el contacto cero pasa a ser una herramienta de castigo o una forma de histeriquear y eso,
está hablando de que estás por fuera de la ley, ¿no? Porque estás pensando en el otro con autonomía y con un poder que no tiene en realidad. Bien, entonces, ¿qué implica también el contacto cero? ¿No? Porque vos decís, yo puedo tomar la iniciativa de decir, no quiero comunicarme con esa persona. Ahora, si esa persona me comunico y yo la estoy se comunica y yo la estoy asumiendo como mi pareja, ¿qué es lo que haría? ¿Yo atendería a mi pareja o no me atendería a mi pareja? ¿Se entiende? Entonces, hay que tener claro, digamos, que nosotros necesitamos estabilidad. Eso primero que nada. Necesitamos un nivel de estado de ánimo que sea bueno. ¿Bien? Si para eso el contacto cero nos sirve porque nos permite trabajar nosotros y estabilizarnos, bárbaro. ¿Bien? Si no, es contradictorio, digamos, con asumir el estado de una pareja. ¿Cómo puedo estar asumiendo a una persona y estar en contacto cero al mismo tiempo? ¿Cómo puedo estar viviendo desde el estado de estar en pareja con alguien y estar asumiendo el contacto cero al mismo tiempo? Es contradictorio. ¿Se entiende? Y con esto no estoy diciendo que salgas a buscar. ¿Ah? No hay que hacer nada afuera. ¿Ah? Todo es un proceso mental y es un proceso de asunción interior. ¿Bien? Pero hay que tener cuidado, digamos, con ese tipo de situaciones, porque si no, terminan siendo reflejo de condicionantes de la vieja historia. Porque vos, por ejemplo, podés meter a una persona en contacto cero por lo que te hizo. Digo, si estoy pensando en lo que me hizo, estoy contándome la misma historia. Yo no estoy cambiando. Estoy abrazado de ese rencor. Entonces, puedo tenerla en contacto cero, puedo hablar todos los días. Si estoy abrazado al rencor, voy a estar en la misma historieta. Voy a estar en esa puerta giratoria que hoy no está, hoy está y mañana no está. El gran tema acá siempre está en redefinir las historias que nos contamos y con esa historia nueva generar una nueva emocionalidad. Si yo hago una historia nueva desde lo mental, pero le meto la misma emoción de antes, o le meto los mismos miedos, o las mismas inseguridades o incertidumbres de antes, no cambia nada. No cambia nada. Es el mismo perro con otro collar, nada más. Entonces, la gran transformación nuestra es justamente esa. Lograr desprendernos de esa historia vieja, ¿no? Neville, había una parte que hablaba del tema del perdón y decía, el perdón es olvidar. Con lo profundo y con lo fuerte y removedor y movilizador que es eso. El perdón es olvidar. ¿Qué quiere decir? Que yo ni me acuerdo de eso. De eso que pasó ni me acuerdo. ¿Ah? La mayor parte de los seres humanos decimos, yo olvidé, yo superé, pero tenemos la libreta en la libreta está todo anotado, ¿no? Y a la primera de cambio te digo, no, porque el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Y si querés tengo más. Entonces no estamos haciendo el trabajo. No estamos haciendo el trabajo. Bien. Entonces ahí uno tiene que entrar en ese proceso de cuestionamiento con uno mismo. Es decir, ¿quién es el que está herido? ¿Soy yo que quiero tener una relación con esa persona? ¿O es mi personaje que se sintió herido y que no puede perdonar? ¿Qué es lo que pesa más? ¿Mi nuevo personaje que quiere estar con esa persona? ¿No? Porque tiene sentimiento, porque quiere vivir la vida de otra forma. ¿O el personaje que se sintió herido, traicionado, abandonado y que está ahí, ¿no? Está hinchando constantemente, diciendo, oh, no te olvides, no te olvides. Nos vive recordando, ¿no? Es el apuntador que nos recuerda la vieja historia permanentemente. Entonces, el gran tema es ese. Toda asunción nueva implica un cambio en nosotros, ¿no? Y muchas veces a nosotros nos es más fácil abrazarnos a esas historias de sufrimiento, a esas historias de dolor, que generar una historia nueva olvidando todo eso. Por consiguiente,
estamos en ese vaivén, ¿no? Que entramos y salimos de las situaciones. Y a veces las personas aparecen y desaparecen. ¿Qué estoy haciendo mal? Bueno, no estás soltando. No estás contando una nueva historia. Estás contando una historia nueva desde lo mental, pero con todo el bagaje emocional viejo. Por consiguiente, los resultados son similares. Entonces, ahí está uno de los secretos. Por eso Neville nos decía, sentir es el secreto. ¿Ah? El tema es que se necesita mucha valentía para decir, yo esto me lo olvido. ¿Ah? Porque no somos nosotros solos. También hay un entorno que dice, pero ¿y cómo vas a volver después que te cagó, después que esto, después que aquello? ¿No? Hay un entorno que nos viene a decir la vieja historia y que de alguna forma nos condiciona a decir, tenés que contarte una nueva historia sin que te importe el entorno. Y en nuestra mente condicionada, no nos damos cuenta que ese entorno nos viene a decir eso porque nosotros no soltamos la vieja historia. Cuando nosotros tengamos la valentía, cuando nosotros tengamos los huevos de largar la vieja historia, asumir una historia nueva sobre una base emocional nueva, no va a haber ningún entorno que nos venga a replicar nada. Porque tu entorno es el reflejo de lo que está pasando dentro tuyo. ¿Bien? Entonces, la necesidad de que el personaje viejo muera es real. Es real. Si no, no hay transformación. No podemos asumir nuevos estados, nuevas situaciones manteniendo el personaje vivo. No hay forma. Ese personaje responde a un estado de conciencia determinado que nos arroja determinados parámetros de realidad. ¿Queremos cambiar de parámetro de realidad? Hay que cambiar de personaje, hay que dejarlo morir. ¿Ah? Y hay que entender que nosotros no somos ese personaje, que somos mucho más grandes que ese personaje. ¿Bien? Cuando nosotros entendemos que somos más grandes que ese personaje, es que alivianamos los procesos de decisión y de determinación para hacer morir ese personaje y asumir otro. Bueno, el tema de los anclajes emocionales, por lo menos desde mi punto de vista, son los que te condicionan, digamos, a niveles de pensamiento y a niveles de acción. A ver, vamos a salir del ambiente de las personas específicas. Vamos a ponerlo en el tema, por ejemplo, del dinero, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo una construcción de creencias de chico, de venir de un hogar donde la abundancia, digamos, no fuera un tema permanente, ¿no? Que se viviera con carencia o que se viviera con ciertas niveles de escasez. Eso a mí me genera una determinada emocionalidad. ¿Bien? Entonces, si yo no cambio esa emocionalidad, mis intentos por construir abundancia van a partir siempre de una base de carencia. Van a partir siempre de una base de sentir que o no soy suficiente, o no merezco, o tengo que pelear por lo mío porque no hay para todos, o la abundancia es una cuestión de suerte, o la abundancia es una cuestión que siempre viene de afuera, que no nace en mí, no soy generador de abundancia por mí mismo, o diferentes condicionamientos. Entonces yo, hasta que no modifique ese anclaje emocional, esa forma de sentir, yo no puedo construir abundancia. Yo no puedo construir abundancia material, ¿bien?, partiendo de un sentimiento de que no hay, de que, por ejemplo, consensuando, ¿no? Como yo lo he dicho muchas veces, como vivimos en un
paradigma, digamos, cultural, en el cual la escasez es o la limitación es la reina, ¿no? Parece que de todas las cosas siempre hay recursos limitados. Bueno, nos dicen, ¿no? Hay recursos limitados. Es uno de los paradigmas por ejemplo, de la economía, ¿no? Cuando uno se socializa, digamos, en ese paradigma cultural, necesariamente adquiere un sentimiento de que no hay para todos. Por consiguiente, tengo que pelear por lo que es mío, ¿no? Y eso me pone en nivel de separación, ¿no? Porque si yo no me veo en separación, no puedo pelear por lo que es mío. No puedo tener un sentimiento de abundancia, ¿no? La abundancia pasa por que yo me sienta abundante. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos. ¿Bien? Cuando yo cambio ese sentimiento, cuando yo, por ejemplo, empiezo, y ahora voy con respecto a lo que pregunta Teresa, cuando yo cambio mi forma de relacionarme internamente, ¿qué quiero decir con esto? Yo me empiezo a sentir abundante. Por ejemplo, nosotros estamos siempre en una estructura pensada o pensando en lo que nos falta. ¿Bien? Entonces, pocas veces conectamos con lo que tenemos, pocas veces conectamos con el agradecimiento de lo que tenemos, ¿no? Y en realidad tenemos una cantidad de cosas que manifiestan abundancia. Entonces, cuando yo empiezo a generar ese agradecimiento, cuando yo empiezo a generar un sentimiento de abundancia, yo empiezo a cambiar la lógica de funcionamiento. En la lógica newtoniana, uno esperaba que las cosas sucedieran afuera para sentirse de esa forma, ¿no? En esta nueva lógica, lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar el sentimiento internamente para poder verlo manifestado afuera. Cuando yo digo, mi realidad es mi conciencia expulsada, yo no puedo esperar que mi realidad me muestre la abundancia antes de que yo tenga una conciencia de abundancia. ¿Ah? Entonces, la forma en la cual yo me genero, digamos, una realidad de abundancia es cambiando el sentimiento. ¿Cómo cambia el sentimiento? Sintiéndome más abundante. Entendiendo que muchas veces esos sentimientos o esas sensaciones que tenemos de carencia están construidas desde la mente nada más, ¿no? Y ahí volvemos al tema del aquí y ahora. En general, cuando nosotros tenemos un sentimiento de carencia o estamos preocupados por lo económico, estamos con la mente, digamos, en el futuro. Si vos en ese momento que sentís eso, que eso aparte, ese sentimiento, digamos, como es conocido, desencadena toda una cantidad de estructuras de pensamiento, de estructuras hasta fisiológicas, ¿no? Porque cuando vos estás, por ejemplo, pensando en la carencia y te empezás a bajonear y empezás a no ver soluciones y la mente se empieza a limitar, es brutal lo que se limita la mente a partir de la sensación o del sentimiento de carencia, afecta incluso hasta fisiológicamente el cuerpo. ¿Ah? Si vos cortás eso desde, por ejemplo, cambiar la postura que tenés corporalmente, de generar unas respiraciones, de salir a caminar, ¿qué es lo que genera esa ruptura? Genera que vos te centres en el aquí y ahora. Y cuando vos te centrás en el aquí y ahora, vos sos capaz de darte cuenta de que en este momento no te falta nada. De que en este momento tenés todo. ¿Bien? Entonces ahí es que vos podés empezar a generar un sentimiento de abundancia. Entendiendo que la lógica de la mente es dispararse hacia el pasado o hacia el futuro. Entendiendo que la lógica de la mente es generar sentimientos sobre cosas que van a pasar. Y vos no sabés si eso va a ser así como va a ser. Como uno está pensando que va a ser.
No lo sabemos. Sin embargo, lo damos por hecho. Y sin embargo, generamos toda una química en el cuerpo. Generamos toda una afectación de nuestro estado de ánimo sobre un supuesto mental. Es absolutamente un supuesto mental. ¿Cómo estás, Lore? ¿Todo bien? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es generar ese sentimiento de abundancia, que es lo que nos permite, digamos, cambiar. Es un poco lo que hablábamos siempre, ¿no? Es como vos empezás a accionar de una forma distinta. Vos tenés que tener en cuenta que si vos empezás a actuar, a pensar, a fingir, digamos, de alguna forma, que sos una persona abundante, tu cerebro no tiene la más pálida idea de lo que está pasando. Tu cuerpo no tiene la más pálida idea de lo que está pasando. O sea que si vos persistís en esa actitud de fingir que sos una persona abundante, tu cuerpo empieza a generar una dinámica a nivel químico, a nivel anímico, que es distinta. Y que va a terminar expulsando esa realidad en tu vida. Porque es justamente eso, si nosotros actuamos como todos los días, lo único que hacemos es reproducimos la misma realidad. Bien, nosotros estamos entrenando al cuerpo y a la mente para que viva una realidad que aún no está manifestada. Pero es a través de ese entrenamiento que nosotros vamos a construir esa realidad. Si no lo entrenamos, si vos no entrenás para tocar la guitarra, no vas a tocar nunca la guitarra. Entonces, la conexión pasa por el cambio, ¿no? Si ustedes se fijan, todas las situaciones de las que hablábamos, por distinta que sea la temática, nos llevan siempre al mismo centro. ¿Bien? Y el único centro que hay es cambiar uno. Cambiar la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de sentirnos. Por eso decimos que la manifestación es adentro. Porque no hay posibilidades de que vos veas algo afuera si no hay un cambio adentro. Entonces, el santo grial, digamos, de la manifestación siempre es ese. Nada que cambiar sino uno mismo. Si nosotros no incorporamos esa necesidad de ser una persona distinta, de sentirnos distintos, o sea, yo no me puedo sentir de la misma forma cuando no tengo un peso que cuando tengo $10.000. Cuando tengo que vivir de changas a cuando tengo un salario de $20.000 por mes. No pueden ser las mismas personas. No existe eso. Entonces, para yo generar una realidad distinta a la que estoy viviendo, lo que tengo que hacer es sentirme de forma distinta. Y el sentirme de forma distinta es, digamos, el impulso para pensar, para actuar y para hablar de forma distinta. Es todo un combo. Pero yo lo tengo que sostener desde el sentimiento. Entonces, esas son las formas en las cuales conectamos con la abundancia. Conectamos a través de sentirnos. Conectarnos a través de autoobservar y ver cuando nosotros adquirimos una forma de sentirnos distinta, una forma de comportarnos distinta, ver las creencias que se van a disparar. Y a partir de ahí empezar a cuestionarlas. Y a partir de ahí empezar el trabajo interno de cambiar esas creencias para poder sostener el nuevo estado. Cada vez que nosotros cambiamos, desatamos una cascada de reacciones contradictorias al cambio que queremos hacer, que son todos los programas que se revelan y dicen, uy, ¿a dónde estás yendo? ¿A dónde querés? ¿Qué querés hacer? ¿Ah? Entonces, a todo eso nosotros tenemos que darle atención, ¿no? Para poder identificarlo, para poder cambiarlo, porque no nos sirven. Fueron funcionales, ya está.
Si nosotros no prestamos atención, lo que vamos a hacer es, vamos a intentar sostener un estado en contra de toda la programación subconsciente y vamos a perder, ¿no? Y ahí empezamos con todos los procesos de desgaste emocional, de frustración, de que la ley no sirve. No, en realidad nosotros no estamos haciendo el cambio interno que necesitamos hacer para lo que queremos asumir. Exacto. Y otras creencias, ¿no? Por ejemplo, hay una creencia así que se me ocurre hacia el voleo, ¿no? Lo que fácil viene, fácil se va. ¿Bien? Es una creencia bastante instalada. ¿Qué hay atrás de esa creencia? ¿Qué concepto hay atrás de esa creencia? Lo que fácil viene, fácil se va. Por consiguiente, si yo agarro dinero fácil, fácil se va a ir. Para ganar dinero necesito esforzarme. Necesito sacrificarme, trabajar duro. ¿Bien? Entonces, a partir de una creencia que parece que no afecta, hay una metacreencia atrás, que es: las cosas no se ganan si no es con esfuerzo. Si es fácil, no sirve. Y pasa, por ejemplo, en el tema de la espiritualidad, ¿no? Cuando es demasiado simple, no va a servir para nada. Me tengo que ir para otra cosa que sea más compleja, donde tenga que caminar arrodillado sobre pedregullo para sufrir, flagelarme un poco, unos latigazos, ¿no? Hay ese concepto, digamos, que es una construcción social, que es una creencia social a la cual nosotros hemos consensuado y le hemos dado validez, que es: las cosas sin esfuerzo no sirven. ¿Por qué no? ¿Cuál es el tema del esfuerzo? Vos podés tener una idea brillante y que esa idea brillante te genere una cantidad de guita. Podés trabajar en lo que a vos te gusta de forma inteligente y no necesariamente que sea un esfuerzo. Y eso te puede generar guita. Entonces, hay siempre, digamos, una estructura de creencias que modelan lo que son nuestros sentimientos y que modelan lo que son nuestros comportamientos. Y eso está ahí, siempre. Por eso hay que estar atento, digamos, a lo que nosotros decimos y a nuestra conversación interna, porque ahí nosotros estamos reflejando muchas veces ese nivel de creencias. Eso se termina expulsando siempre. Siempre de ahí lo podemos sacar. Y hay que entender que las creencias, digamos, no son inamovibles. O sea, las creencias es como el autoconcepto. Es un sistema que se va construyendo permanentemente. Porque vos o la reforzás o la cambiás y empezás a reforzar otra creencia. Pero si vos no estás atento, estás manejado por eso, ¿no? Porque en definitiva, eso que nos dice Neville, de que la realidad refleja lo que nosotros somos conscientes de ser, es eso. Es el reflejo de todos nuestros programas y todas nuestras creencias. Cada cosa de la cual nosotros somos conscientes de ser o creemos que es verdad, está parada en una creencia. Si no, no se podría expulsar. Entonces, esa es la gran tarea que nosotros tenemos. Digamos, poner esos niveles de atención, ir pescando y haciéndonos conscientes de esas creencias, ¿no? Porque hasta tenemos de alguna forma, esa desventaja de que son tan naturales en nosotros que no son conscientes. O sea, te exigen un esfuerzo de atención para identificarlas. ¿Bien? Pero es absolutamente posible y es absolutamente beneficioso cuando lo desarrollamos. Bueno, Valeria pregunta: ¿cómo persuadir a la mente? Yo supongo que cuando preguntás cómo persuadir a la mente, estás hablando del subconsciente. Para persuadir al subconsciente, vos lo que tenés que hacer es aprovechar, digamos, como decía Neville, ¿no? La técnica, por ejemplo, de programar el estado antes de irse a dormir, lo que aprovecha es justamente la baja actividad de la racionalidad, para que el subconsciente trabaje durante el momento en que nosotros estamos durmiendo y que no tiene resistencia de lo racional.
¿no? Y después es a partir de la atención y de la construcción de conversaciones internas nuevas, ¿no? ¿Por qué? Porque vos imprimís el subconsciente en forma de repetición también, ¿bien? Entonces la gente queda, o muchas veces quedamos, embretados en eso de decir, ay, pero tengo que hacer una afirmación y repetirla constantemente. No, no necesariamente. Podés hacerlo, si te gusta, si te sentís que te sirve, si crees que te sirve, lo puedes hacer. Pero una forma de repetir es ver, digamos, la conversación interna que vos tenés constantemente. Si vos querés asumir que sos una persona más eficiente en el trabajo, pero cada vez que te equivocás decís, qué inútil que soy de terror, no sirvo para nada, la conversación que está primando, ¿ah?, es esa conversación interna, porque es la que se dispara en forma automática, ¿ah? Entonces vos, una forma que tenés de persuadir a la mente es no solo el trabajo que puedes hacer con las técnicas de Neville, sino es estar atenta a lo que te estás diciendo constantemente. Es la forma de sustituir, ¿bien? El subconsciente trabaja, digamos, a nivel fisiológico en lo que son las creencias y las redes neuronales, ¿no? Las famosas sinapsis. La única forma de desarticular una sinapsis es evitar que los pensamientos se disparen juntos, ¿no? O sea, cuando un pensamiento se dispara, las neuronas se empiezan a asociar. Cuando vos evitás que ese pensamiento se dispare, ¿eh? Las neuronas no se asocian, porque en la medida que no tienen actividad, pierden ese vínculo que tenían. Entonces, esa sinapsis que vos tenías y que fortalecías a través de la repetición con las conversaciones internas, en la medida que vos dejás de hablar de eso y empezás a tener otra conversación interna, se empieza a debilitar hasta que se separa y desaparece. ¿Ah? Siempre y cuando vos tengas la suficiente persistencia para fortalecer la nueva conversación interna. Estás creando una nueva sinapsis. Entonces sustituís una por la otra. Esa es una forma de persuadir. El tema es que nosotros muchas veces quedamos concentrados en el tema de las herramientas y las técnicas y no ponemos atención a la conversación interna, a la dieta mental, ¿no? Y vos no te olvides que cada vez que vos, por ejemplo, querés manifestar una persona, pero te vas a escuchar las canciones de programando al contrario. Entonces, es importante, digamos, poner atención a todo, porque eso es un combo. O sea, hay que abandonar esa idea de que yo haciendo la técnica ya estoy, ¿no? Porque terminamos en esa estructura en la cual hago para cumplir y con esto me tiene que dar resultados. No, es todo. Es lo que yo dejo entrar a mi mente, lo que yo me estoy diciendo en el día y aparte las técnicas. Es la forma de generar el cambio. Nosotros tenemos que cambiar estructuras que vienen desde hace años. O sea, que tienen ya su proceso, tienen su fortaleza, digamos. Bueno, hay que desmontarlas, pero tenemos que cuidar todos los aspectos. ¿Bien? Entonces, es importantísimo ver lo que estamos consumiendo y siempre tener un análisis, digamos, un discernimiento, de decir, ¿esto está ayudando a lo que yo quiero o no está ayudando? Porque por más que me guste, y que a veces hay digamos, apegos afectivos, ¿no? No quiero dejar de escuchar determinada música porque me lleva a determinadas situaciones que me encantan, pero ¿me sirve o no me sirve? Porque me puede encantar el recuerdo de esa situación, pero me estoy programando. Eso es lo que tengo que entender. Es una programación constante la vida, ¿no? Vivimos en una sociedad en la cual estamos absolutamente sobrepasados de estímulos que nos están programando permanentemente. Entonces, tenemos que ser absolutamente celosos de lo que dejamos entrar a nuestra mente. Tenemos que ser absolutamente celosos de nuestra dieta mental. Porque si no entramos en contradicción y no vemos resultados y después nos empezamos a frustrar y nos calentamos y decimos, el coach no sirve para nada y la ley no sirve para nada y la espiritualidad al carajo. No, el tema es ese, el darnos cuenta
que tenemos que alinear la mayor cantidad de instrumentos que nosotros disponemos en el mismo sentido de lo que nosotros queremos. Porque la programación, cuando vos te enchufas a la tele, cuando vos te enchufas a la radio, cuando te enchufas a la música, no la pones vos. Ya viene dada y no está a tu favor. El 90% de las canciones que dicen que hablan de amor, hablan de desamor, hablan de venganza, de rencor, de que te cagaron. Entonces, es importantísimo ser consciente de eso. ¿Ah? Poner la misma atención que ponemos con el cuerpo. Viene el verano y ya empiezan 2 meses antes empiezan a comer menos grasas y esto y la dieta y no sé qué, no sé cuánto, porque me tengo que ver linda en la playa y bueno, esto es lo mismo. Hay que amar una mente linda. Hay que amar una mente en forma. Una mente alineada con nuestros objetivos. Que sea absolutamente funcional para nosotros. Si no, terminamos frustrados. Y no sirve de nada. Bueno, muchas gracias, Alexandra. ¿Tenemos alguna preguntilla más? Aparte, tengan en cuenta una cosa, gente. Tengan en cuenta una cosa. Si nosotros no ponemos cuidado en nuestra programación, quédense tranquilos que hay gente que sí pone cuidado en cómo nos quieren programar. ¿Bien? Entonces, no hay que zafar, digamos, de esa estructura que nos implanta, digamos, o deseos, o que nos implanta a través, por ejemplo, de la administración del miedo, necesidades de consumo. A mí no me importa si consumen más o si consumen menos, pero que sea una decisión de ustedes, que sea un proceso, digamos, en el cual ese consumo esté alineado con su estado de conciencia y con sus deseos, con el nuevo estado a asumir. Estamos tan bombardeados de estímulos que es impresionante. En la medida que te descuidas un minuto, te fuiste. Entonces es importantísimo tener en cuenta todo el panorama. Porque el Padre es más grande que nosotros, pero ¿qué pasa? El Padre lo programas vos. O sea, el Padre trabaja sin objetar lo que vos programás. Si vos, por ejemplo, te encontrás con situaciones de desamor, ¿no? Y decís, yo la verdad que no sirvo para el amor. Te autoconvences de eso sin darte cuenta que las situaciones que estás viviendo es porque vos no te valorás, no te querés, ¿no? Que es un reflejo de eso. No sirvo para el amor. El Padre trabaja en eso. ¿Qué te va a dar? Te va a dar estructuras en las cuales vos no sirvas para el amor. ¿Ah? Cuando vos entendés que a través de la programación específica vos le generás al Padre, digamos, claro, el Padre es tu subconsciente. ¿Bien? El subconsciente, digamos, es nuestra conexión con Dios. En definitiva, que es el que maneja todas las posibilidades. Por eso Neville siempre nos habla de que no nos tiene que importar los cómo, porque nuestro Padre es más grande. ¿Bien? Cada idea que nuestra mente racional pudiera identificar como una idea válida para que nosotros logremos nuestro objetivo, es absolutamente limitada con respecto a las posibilidades que nos puede generar el Padre. ¿Bien? Entonces,
el padre no te está juzgando. No está diciendo, oh, Alessandra, mirá que esto que estás pensando es una cagada. Te va a ir jodidamente mal. El padre dice, ¿querés esto? ¿Querés esto? Ya está. Y así te lo da. ¿Se entiende? Entonces, vos decís, bueno, pero ahí te encontrás, ¿no? Situaciones que después que empezás a autoobservarte y que empezás a utilizar, digamos, la lógica de la ley en la vida, entras a ver cómo hay gente que dice, uy, yo no tengo suerte, siempre me encuentro el mismo tipo de hombres, siempre me encuentro el mismo tipo de mujeres. Y no llegan ni incluso ni a ver que hay un patrón ahí, ¿no? Que no podés, estadísticamente, no podés tener tanta mala suerte que te encuentres siempre el mismo tipo de gente. Lo que quiere decir que te está mostrando un patrón como a decir, macho, date cuenta. Date cuenta que esto es más que azar. Date cuenta que esto está rompiendo la estadística. Bueno, hay gente que ni eso ve, ¿no? Y se queda con el tema destino. Entonces, cuando vos sos específico, bien, vos lo que haces es programar a tu subconsciente de forma específica y eso te genera, bien, eso te genera un determinado rumbo y te olvidas del cómo. Bien, pero sí te pones, digamos, en términos de poner el subconsciente a tu favor, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo así, muy simplista, ¿no? Pero por lo menos para graficar un poco. Es como que yo quisiera manifestar una persona en mi vida y estuviera pendiente de que me manda el mensaje o enfocado en que me manda el mensaje o que me llama o no me llama. Bueno, voy a trabajar en eso y seguramente en algún momento recibo una llamada o un WhatsApp. Pero no vino. Pero ¿en qué te enfocaste? Te enfocaste en que manifestar el mensaje. Te enfocaste en que llamara. No te enfocaste en estar en una relación con esa persona. ¿Bien? ¿Ah? Entonces, esa es la importancia. Porque aparte, cuando uno es específico, aporta claridad al objeto de nuestro deseo. ¿Bien? Y eso es muy importante para no quedar, digamos, estancado en situaciones intermedias. Es más, si ustedes, hay una de las conferencias, no recuerdo exactamente en cuál, Neville nos habla de que nosotros, para digamos, posicionarnos en el final, no imaginemos el final en sí mismo, sino una escena posterior a ese final. O sea, una escena que diera cuenta de que ese final ya está cumplido. ¿Se entiende? No es agarrar y decir estoy en pareja con, sino una escena, por ejemplo, de la vida cotidiana, de compartir con esa persona que dé cuenta de que esa situación está consumada. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta tenemos? Creo que no me olvidé ninguna. Bueno, ahora vengo prolijito, todo contestado. ¿Tenemos alguna otra duda? ¿Algo para charlotear? ¿Algo que quieran aclarar?
¿No? ¿Está todo claro? ¿Nos vamos? Bueno, pero es que siempre surgen, porque esto es como siempre hablamos, ¿no? Nuestros estados de conciencia este, van cambiando. Y muchas veces también estamos expuestos, digamos, a niveles de información demasiado abundantes. Entonces eso a veces nos generan confusiones. Sí, las afirmaciones se pueden repetir mentalmente, sí. Sí, sí. No se aten a ninguna técnica. Yo, en particular, soy partidario de que las técnicas o las herramientas van, digamos, directamente vinculadas al conocimiento que ustedes tienen de sí mismos. ¿A qué voy con esto? Voy al tema de la comodidad y el discernimiento que tenemos que tener para la aplicación de las técnicas, ¿no? O sea, hay gente que le sirven las afirmaciones, hay gente que le sirven las afirmaciones, hay gente que le sirven los subliminales, hay gente que le sirve la técnica de la escalera, la técnica del teléfono, de la carta, ¿bien? Pero eso parte, digamos, de la comodidad que ustedes sientan. O sea, no se aten a una herramienta porque a fulano le funcionó o porque Neville la recomendó. Neville dio varias técnicas. O sea, justamente por eso, ¿sí? Si no hubiera dicho esta es la técnica, este es el camino y ya está. Porque lo tenés que ver reflejado, Raquel. El estar desde la carencia también implica un sentimiento, ¿no? O sea, vos te das cuenta cuando estás vibrando desde la carencia o cuando estás sintiéndote carente y cuando no. Si vos estás, por ejemplo, en una estructura, por ejemplo, de pareja y estás siempre pendiente de lo que el otro esté pensando sobre vos y eso te pone, te hunde en el sótano, te lleva al penthouse, ahí estás en una estructura de dependencia y una estructura de carencia. Bien, entonces siempre, digamos, tenés señales internas. Muchas veces lo que sucede es que no queremos ver esas señales internas, ¿no? O esos niveles de desconexión que tenemos a veces nos implican que esas, digamos, esas señales o esos síntomas que tenemos internamente o esas sensaciones no le demos pelota. Y es ahí donde se complican las historietas. La cuestión es que si vos te pones atención y si vos pones atención a lo que estás sintiendo y a cómo se presenta, digamos, tu escenario de realidad, sea con tu pareja, con tu familia, con lo que sea, ahí te vas a dar cuenta cómo estás vibrando. Y recordá que no pasa nada, que siempre depende de vos la vibración, ¿no? O sea, si vos te das cuenta que estás viviendo o vibrando en un escenario de carencia, vas adentro y empezás a trabajar en vos mismo, a corregir. Y no te preocupás porque la relación esté mejor o esté peor. Dejala ahí, tranquila la relación, ni de pelota, ni intentes cambiar nada afuera. Porque lo que está pasando afuera es reflejo de lo que está pasando adentro. Bien, entonces vas adentro y trabajás. El tema es ese, el tema es escucharnos, ¿no? Parte de todo esto de decir nos autoobservamos es darnos cuenta que nosotros tenemos que mejorar nuestra relación con nosotros mismos, ¿no? Nuestra mente nos juega ese argumento de que nosotros estamos conectados, de que está todo bien con nosotros, pero en realidad no es tan así. Muchas veces nosotros no atendemos lo que está pasando adentro nuestro. No nos damos tiempo para sentir, por ejemplo. ¿Por qué? Porque siempre hay algo más importante afuera. Y eso no existe. En la medida que nosotros sigamos priorizando lo de afuera, ¿no? Y no, con esto no quiero decir que abandonemos el mundo del César, sino que las cosas que nosotros tenemos para hacer en el mundo del César las podemos hacer mucho mejor y de forma mucho más rápida si damos pelota a lo que está pasando adentro primero, si corregimos adentro primero. No hay nada en el mundo del César que sea tan urgente como para no ponernos atención a nosotros, porque
todas las cosas del mundo del César están directamente vinculadas o tienen un nivel de importancia en función de ¿qué? De nosotros. ¿Ah? Entonces lo único que hay que hacer es corregir adentro, darse esos espacios, ¿no? ¿Cómo yo puedo pretender, por ejemplo, que a mí me valoren más, me amen más, si yo no tengo la capacidad de priorizarme y darme el tiempo para atenderme a mí mismo? Si yo no me pongo prioridad en ese aspecto tan íntimo, tan chiquito, ¿cómo puedo hacer reflejar un proceso de valoración? Que la realidad me diga, sos un tipo valorado, sos un tipo reconocido. Si internamente no te estás dando pelota. Estás absolutamente en dependencia de lo que pasa en el afuera. Por consiguiente, quedás con la emocionalidad atada del afuera, ¿no? Y tu valor sube si el afuera te dice que sos un crack, y tu valor baja si el afuera no te da pelota. No existís. Entonces ahí el tema del trabajo con uno mismo pasa por eso. Pasa por el relacionamiento con uno mismo y empieza por empezar a escucharnos, a darnos pelota realmente. Muchas veces ignoramos o despreciamos lo que sentimos. Y eso es importantísimo. Cuando el doctor te está diciendo a vos que vos tenés un problema de salud, vos que tenés el vínculo con el médico, no tenés que reaccionar a eso y tenés que ir a tu imaginación y escuchar de parte del doctor que vos estás perfectamente sana. Te voy a pasar después el libro Desarrolle su cerebro de Joe Dispenza. El tipo, 23 años, creo que era en Hawái o en Malibú, tenía el consultorio médico, quiropráctico, 23 años, auto descapotable, clientela de alto nivel. Vos podés decir, no le puede faltar nada, tipo deportista. Corre un triatlón y le pasa una camioneta por encima. Llevan al hospital. El diagnóstico básicamente de todos los médicos era hacerle una operación de columna, meterle unos fierros, con diagnóstico de dificultades para caminar el resto de la vida. El tipo empieza a procesar toda la información que le daba, digamos, la parte médica, y el loco decide no operarse. Tiene, digamos, una oposición, digamos, de los médicos, al punto tal que uno de los médicos le dice: si vos fueras mi hijo, no salías de acá sin la operación hecha. El tipo decide no operarse y el tipo empieza, digamos, todo bajo el postulado de que el cuerpo tiene la posibilidad de repararse por sí mismo, de sanarse por sí mismo. Empieza todo un trabajo mental y un trabajo que él lo va explicando hoy. Y termina hoy caminando perfectamente, sin ningún problema y sin ninguna consecuencia, sin ningún efecto secundario. ¿Bien? Entonces, te lo voy a pasar después para que lo leas de primera mano, pero es siempre eso, ¿no? Siempre la construcción mental a partir, digamos, de utilizar esas situaciones, ¿no? O sea, vos conocés el timbre de voz del médico, bueno, hacelo cumplir otro papel. Ya que decidiste no operarte, hacelo cumplir el papel de que te venga a decir que está todo bien. Cuando vos le das una validez al diagnóstico, el diagnóstico se empieza a transformar en real para vos. ¿Bien? Y empezá a buscar información, por ejemplo, sobre la remisión espontánea de enfermedades, porque hay casos documentados a roletes. Porque eso también fortalece la fe de que es posible. ¿Bien?
si nos quedamos acotados en el paradigma del drama del diagnóstico, terminamos, bueno, sugestionando a la mente de que no hay otra alternativa que las que nos plantean. Bueno, a ver. A ver, Laura. ¿Qué es la vibración y la frecuencia? Bueno, la vibración, nosotros, más allá de este personaje de carne y hueso que tenemos una vibración electromagnética, ¿no? O sea, si vos te vas a los principios básicos, si vos empezás a hacer, digamos, un proceso, ¿no? Vos mirás el mundo 3D y empezás a hacer un proceso hacia lo subatómico, te vas dando cuenta o vas escalando, digamos, en una visión en la cual no hay nada sólido. ¿Ah? Todo es energía vibrando a diferentes niveles, ¿no? Y eso es lo que nos da a nosotros la sensación, la ilusión de que las cosas son sólidas. A un nivel subatómico todo es energía. Entonces, esa vinculación digamos, con el universo también se da de la física cuántica. Se decía, y me río porque yo era una cosa que utilizaba con mis hijos también en algún momento. Se dice que, por ejemplo, que esa sensación que nosotros tenemos en el contacto con otra persona no existe, ¿no? Porque los electrones se repelen, ¿no? Entonces, cuando pasaba algo con mis hijos, yo les decía, yo no te toqué, nunca te toqué. Y digamos, vos estás en un relacionamiento permanente a nivel electromagnético, con el resto, digamos, de la realidad, con el resto de los seres, ¿no? De hecho, muchas veces lo vivís, ¿no? Te habrá pasado de entrar a un lugar y decir, uy, qué ambiente pesado que hay acá, ¿no? Hay una percepción energética de eso, ¿no? Te habrá pasado de estar o de encontrarte con determinadas personas y decir, uy, qué bien, qué sintonía que hay. Eso es un vínculo, digamos, en cuanto a vibración. El gran tema es que nosotros, como estamos tan atrapados en la... Exacto. Como estamos tan atrapados en la ilusión, ¿no? Estamos constantemente despreciando ese tipo de información, ¿no? Muchas veces era medio de místicos hablar del tema de la energía, ¿no? Era medio de místicos hablar del tema de la vibración. Pero ya a principios del siglo XX, Tesla nos decía, si quieres entender el universo tienes que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Entonces, uno tiene que entender que nosotros somos vibración, somos energía y que tenemos un campo electromagnético que es muy importante, ¿ah? Tu carga energética no es la misma cuando estás de buen humor que cuando estás de bajón. Hay ciertas situaciones que a vos te cambian tu carga energética, te cambian tu estado de ánimo, y que no son explicables sino a través de un proceso energético, ¿no? Entonces, cuando vos adquirís esa noción, empezás también a cuidar tu energía. Empezás a darte cuenta, digamos, de que la energía que vos tenés es un bien inapreciable, ¿no? Y muchas veces nosotros, por formación cultural, por el mundo en el que vivimos, por la ilusión que tenemos, despreciamos todo ese tipo de información, ¿no? Pero es bien importante tenerlo en cuenta.
no, las afirmaciones funcionan, sí, aunque no te pongas en el estado, porque hay muchas creencias que vos tenés o muchas programaciones subconscientes que vos tenés que no necesariamente estabas en el estado y sin embargo las tenés. ¿Ah? Y porque es que las integraste por un proceso de repetición. El gran tema acá es eh, de qué formas qué formas, digamos, podemos utilizar o de qué forma podemos utilizar las afirmaciones para que sean un método lo más eficiente posible. ¿Ah? Este, muchas veces lo que nosotros tenemos que ver es qué tanto nos cabe el método, ¿no? Que eso va muy de acuerdo, digamos, con la idiosincrasia que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que la reditúa mucho el tema de escribir, ¿no? Y escribir, incluso desde el punto de vista psicológico, tiene sus ventajas porque pones el prefrontal a trabajar y eso genera, digamos, niveles de atención y de concentración mucho mayores. Bien, hay gente que le sirve el tema de afirmar, otra gente le sirve el tema de grabar las afirmaciones y escucharse. Otra gente le sirve el tema de los subliminales, que son diferentes formas de integrar las afirmaciones. Entonces, digamos, todo eso siempre va muy de acuerdo con tu idiosincrasia. Acá el tema es que no puede haber nada que sea forzado. Todo tiene que ser fluido con respecto a lo que es tu idiosincrasia. Y para eso tenés que conocerte. ¿Ah? Muchas veces en la desesperación de lograr cambios o de lograr el objetivo, terminamos forzando herramientas porque a fulanito le funcionó, ¿no? Y ahí lo que generamos es procesos que no están buenos para nosotros. ¿Por qué? Porque no nos estamos escuchando. Bueno, no nos estamos poniendo como prioridad, nos estamos utilizando para lograr un objetivo. ¿No? Cuando vos te pones a pensar cómo manifestás, cómo has logrado conseguir algunas cosas y repasar los estados que tenías, qué era lo que pensabas, cómo te sentías, ahí vas empezando a conocer cuál es tu propia idiosincrasia de manifestación. Y ahí es donde vas entendiendo qué cosas tenés que respetar. Por ejemplo, si ustedes leen cualquier manual básico de PNL, nos habla de submodalidades, ¿no? Hay gente que es más auditiva, hay gente que es más visual. Bueno, esa es una característica que estaría muy buena para facilitar el proceso de trabajo con uno mismo y para facilitar la manifestación. Pero para que suceda eso tenés que conocer. Si nunca pensaste, si nunca miraste hacia adentro y nunca te pusiste a pensar cómo lograste, por ejemplo, una cosa, que tengas claro, digamos, cuando estamos hablando de alguna cosa que has manifestado, es el proceso en el cual vos tenés claro el momento de siembra y tenés claro el momento de cosecha, y ahí podés identificar todas las etapas, digamos, hasta su manifestación. Si nunca pensaste en eso, que es probable que mucha gente no lo haya pensado porque manifestamos de forma inconsciente o de forma automática, no podés entender cómo estás funcionando, solo funcionás. Bien, cuando vos empezás a entender cómo funcionás, empezás a identificar las cosas que te hacen sentir cómoda, que te hacen trabajar más relajada, que te hacen trabajar sobre niveles de certeza y de fe mayores. Y todo eso son facilitadores del proceso de manifestación. Que acá es el gran tema, ¿no? Buscar, digamos, todas aquellas cosas que impulsen el proceso de manifestación, que coayuden a que nosotros podamos manifestar de forma eficiente y rápida. ¿Ah? Pero viene siempre escucharnos, siempre estar en contacto con nosotros.
Bueno, Anita nos dice Robert, por ejemplo, en mi caso yo he escrito yo soy valiosa. Dice, en un momento me sirvió, pero después he sentido que una persona que se siente valiosa no estaría escribiéndolo. Pero una cosa no quita la otra. ¿Bien? Porque si vos partís, digamos, de que tenés que escribir yo soy valiosa, es porque no está haciendo. ¿Ah? Y por algún momento, en algún momento tenés que revertir ese proceso y empezar a hacer yo soy. ¿Ah? Entonces, el sentirte valiosa es una construcción. ¿Ah? Y es una construcción que empieza no solo en escribirlo, sino que es en tu conversación interna en forma permanente. Es sentirte valiosa en forma permanente. Y es un nivel de atención, ¿no? Porque el sentirte valiosa es el desarrollo de una conversación nueva que va a competir con la conversación anterior que te decía que no eras valiosa. Entonces el nivel de atención tiene que estar centrado ahí. Cada vez que venga a decirte que no sos valiosa, sí, no, esa es la conversación vieja, ya no estás más vigente. Bien, entonces esa construcción se hace en base a la repetición y por algún lado tenés que empezar. Por algún lado tenés que empezar. Porque ese sentimiento de no ser valioso también lo empezaste por algún lado. Alguien en algún momento te dijo, vos no sos valioso. O te hizo sentir que vos no valés. Y a partir de ahí tu conversación, junto con otros hechos, seguramente fue en favor de esa situación. Pero por algún lado tenés que empezar. Entonces, yo te digo, sos valiosa porque empezaste a escribir que sos valiosa. ¿Ah? Porque eso genera un nivel de valentía, un nivel de mirada hacia adentro, que implica el reconocimiento de decir, bueno, acá tengo algo que no quiero más. ¿Ah? Implica un nivel de valentía que te pone en acción hacia un cambio. Y hacia un cambio beneficioso para vos, dirigido por vos y elegido por vos. Eso te hace ser valiosa. Entonces, el ser valiosa, escrito en un papel, ya implica un buen disparador para sostenerlo. ¿Ah? Pero es machacar. El sentirte valiosa es una construcción. Y es una construcción que pasa por lo mental también. Entonces, no te pongas, digamos, prurito por si tenés que escribirlo. Tranquila, trabajá en eso que lo vas a lograr. Ya sos. Bien, ¿ves? Valeria acá dice, manifesté mi auto con escritura y visualizando. Claro, es que es así. El tema central es ese. Cada uno de los métodos puede implicar una mayor facilidad para nosotros. No hay no hay mucha vuelta con eso. Hay mucha gente que recomienda incluso escribir la nueva historia, hacerla tipo un cuento. Y de esa forma, bueno, y todo el tema de los diarios también tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, son niveles, digamos, de trabajo interior. A alguna gente le puede dar más resultado, a otra gente le puede dar menos resultado. Bueno, acá tenía una que preguntaba el tema de las afirmaciones. Las afirmaciones son como afirmaciones, pero en términos de pregunta. En vez de hacer la afirmación, te haces la pregunta. En vez de decir me siento mejor, es ¿por qué me siento mejor? ¿No?
es, digamos, un pequeño truco psicológico que hay gente a la cual le funciona. Es como que la construcción en base a una pregunta le permite, digamos, un nivel de credibilidad mayor que una afirmación de repente. La pone a la mente en una apertura mayor que una afirmación. Hay gente que no le sirven las afirmaciones, que no cree. O de repente no tiene la voluntad para sostener las afirmaciones durante un tiempo. Y las afirmaciones, si no las sostenes durante un tiempo, no tienen mucho sentido. El tema es, yo vuelvo e insisto en lo mismo, y capaz que soy repetitivo y capaz que soy rompehuevo en esto, pero el tema siempre está vinculado para mí con el conocimiento que uno tiene de uno mismo. Tener la capacidad de observarse y de preguntarse las cosas. Cada vez que nos surgen situaciones que están denunciando creencias y eso, preguntarse de dónde vino eso, por qué lo estamos sosteniendo, confrontarlo con la realidad. Muchas veces sostenemos creencias que están demostradas en la realidad que no son ciertas, igual las seguimos defendiendo, las seguimos sosteniendo. ¿Qué haces, Ger? Entraste ahora que ya estamos terminando. Qué bonito lo tuyo. Para mí siempre está, digamos, el tema vinculado a los procesos en los cuales nosotros nos vamos descubriendo. Y insisto, muchas veces nosotros tenemos la idea de que nos conocemos y en realidad no nos conocemos. En realidad no tenemos procesos cuales nos demos pelota o hagamos caso de las intuiciones o de las cosas que sentimos, ¿no? Bueno, hay momentos en los cuales surgen mayores niveles de preguntas, Jerry, y le damos. O sea que yo por darle no tengo problema. Siempre que haya tema se charlotea tranquilo. Ya me terminé el agua del mate, así que imagínate. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. Ya llevamos casi 2 horitas prolijos. Volvimos a nuestros estándares de antes. La verdad que es un placer y es un honor para mí tener la posibilidad de charlar de estos temas con ustedes y bueno, que haya 20 personas que estén conectados a esta hora escuchando un servidor que uno aporta lo que puede, pero bueno, intenta colaborar y esclarecer. Coca, sí, está perdido. El rincón del Pocho está en un momento de pausa. Vero andaba en proceso de organización y bueno, lo pausamos un poquito. Y sí, hace tiempo que no hacemos nada con Ger y con Vero. No, por favor, Alexandra. Yo siempre digo, soy un agradecido, digamos, a que exista un ida y vuelta, ¿no? Porque uno puede pensar lo que uno puede pensar, pero que exista, digamos, la posibilidad de generar un espacio en el cual haya un ida y vuelta. Eso es una cosa que me parece fantástica, ¿no? Y que nunca en mi vida hubiera pensado que hubiera terminado en una situación así. Es parte de los procesos de reinvención que tiene la vida. Así que bueno, la verdad que muy agradecido a la participación de ustedes y a este espacio que bueno, que todos los jueves nos da motivos para encontrarnos y charlotear un poco, que siempre es bueno. Bueno, sí, tuvimos que acomodar un poco determinadas cosas para poder estabilizar los jueves. Pero bueno,
pero lo logramos, lo logramos. Estamos manteniéndolo. Muchas gracias, Lore. Muchas gracias, Car. Yo siempre digo que en realidad yo soy un reflejo de ustedes, ¿no? O sea, todo lo que ustedes ven en mí, también están ustedes. Así que es una cuestión mutua, ¿no? Y muchas, muchísimas, más de lo que ustedes creen, de las preguntas que ustedes tienen, también pasan por mi cabeza, ¿no? Yo siempre con Ver y con Ger, decíamos siempre que cada vez que les hablábamos, nos hablábamos, ¿no? Porque no hay, como decía Neville, nada viene a mí sin que el Padre lo llame, ¿no? O sea, por algo esto se está presentando en un vivo en el cual yo estoy interactuando con ustedes. Entonces, siempre hay, digamos, hay que tener esa mirada que nos permite darnos cuenta y respondernos también procesos interiores que a veces también son automáticos en nosotros, obviamente. Todos estamos en esta batalla, digamos, de poner atención y darnos cuenta y hacernos conscientes de las cosas que están pasando internamente. Sobre todo en un mundo que cada vez tiene una vida mucho más agitada, frenética, vertiginosa, y que eso muchas veces nos quita tiempo para detenernos a pensar y a observarnos detenidamente, a ver qué está pasando con nosotros. Pero bueno, estamos en ese proceso todos juntos. Así que, si no hay más preguntas, el jueves que viene nos encontraremos nuevamente por acá. Señores, se los quiere, cuídense, nos estamos viendo, hasta el jueves.